du maquillage. On va parler du maquillage. Bonjour, je m'appelle Oriana y yo soy votre prof de francés. Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren súper bien. Hoy, como pueden ver por el título del video, vamos a hablar de maquillaje. ¡Wow! Maquillaje. Pero mis chicos, no se me estresen, los caballeros que están acá, no se estresen, que este video también les puede interesar, porque va a estar dividido en 3 partes. Primero les voy a dar el vocabulario del rostro, luego les voy a dar el vocabulario del maquillaje y por último les voy a estar leyendo en francés las indicaciones de los empaques de algunos productos que he comprado y que están en francés. La idea de este video surgió porque hace poco estaba en Ulta, que es una tienda de maquillaje acá en Estados Unidos. Me compré esta paleta que se llama Amor Caliente, que es de la marca Too Faced en colaboración con Mariale. Mariale, si no la conocen, es una youtuber venezolana y decidí comprarla primero por apoyo y segundo porque los colores están espectaculares. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con francés, profe? ¿Eso qué tiene que ver con este canal? Resulta que yo estoy ahí en la tienda y estoy viendo el empaque y le doy vueltita y me doy cuenta que aquí hay un mensajito que está en francés. Y es que acá en Estados Unidos generalmente las cosas en todo, casi que los productos de comida, en las ferreterías, en las tiendas de belleza y todo, tienen traducciones en francés porque obviamente nosotros estamos muy cercanos de Canadá y por eso casi todos los productos, me imagino, para no hacerle doble publicidad ni nada, simplemente lo hacen ya traducido y así las mandan a Canadá, y que ustedes saben que en Canadá hablan francés. Y cuando vi ese mensaje dije, vamos a hacer un video de maquillaje en francés porque yo sé que la mayoría de las personas que me siguen son chicas y que mis chicos van a compartir este video con sus novias, con sus mamás, con sus amigas, para que aprendan todo este vocabulario en francés. Y pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el vocabulario de le visage. Le vocabulaire du visage. Le visage, o sea, la cara, se le dice le visage ou la figure aussi, la figure. Après, on a les cheveux, les cheveux, les cheveux. Pronuncien bien el porque si no están diciendo los caballos, ¿ok? En francés, les chevaux son los caballos y les cheveux, como el bobo, les cheveux son los cabellos. Le front, la frente, le front. Les sourcils, las cejas. Les yeux, les yeux, les yeux, cuando se habla de los dos, ¿ok? Si estamos hablando de uno solo, en francés se dice l'œil, l'œil, l'œil. Y todo sería le regard, o sea, la mirada. Après, on a les cernes, que son las ojeras. Poche, les poches, cuando tenemos esto así como bultito, les poches. Los pómulos en francés sería les pommettes, les pommettes. Le nez, la joue ou les joues, la joue, l'oreille, l'oreille. La bouche es en totalidad, o sea, la boca. Les dents, la langue, la lengua, et les lèvres. Les lèvres. Les lèvres son los labios. La lèvre supérieure, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, la lèvre inférieure. Le menton, le cou, el cuello, le cou. Los chicos que tienen bigote sería la moustache, y la barba sería la barbe. Ahora, pour maquiller les yeux, para maquillar los ojos, hay otro vocabulario más preciso, ¿sí? Les yeux es los ojos en general, pero aquí tenemos otras partecitas que son importantes cuando nos vamos a maquillar. L'arcade sourcilière, la paupière, que sería todo el párpado, la paupière supérieure, que también se puede decir la paupière mobile,
la paupière mobile, la paupière inférieure, le coin externe de l'œil, le coin externe de l'œil et le coin interne de l'œil, le coin interne de l'œil, les cils, le creux de la paupière, que es eso que se hunde, le creux de la paupière, pero pueden decir solamente le creux y está bien. Ahora vamos a ver el vocabulario de algunos productos de maquillaje en francés. Les produits de maquillage. Les produits de maquillage. Generalmente guardamos nuestro maquillaje en une trousse de maquillage. Une trousse de maquillage. Aunque también en algunos lugares le dicen un sac. Un sac. Une base, que es una base, pero en el sentido de lo que se coloca primero, que también le dicen como en inglés un primer, Lo que para nosotros sería la base, o sea, el color que nos ponemos, sería un fond de teint, que puede ser fluide, en crème, o compact. También existe la bébé crème o BB cream, depende si lo dicen a lo inglés o a lo francés. Bébé crème o BB cream, que es como una base pero más suavecita. El polvo en francés sería la poudre. Translucide quiere decir que es sin color, translucide, la poudre translucide. Sombra en general en francés se dice fard. Tenemos las de las paletas, que son fard à paupières, que sería una sombra para los ojos. Fard à joue, que sería para las mejillas. Aunque el fard à joue también le dicen blush, como en inglés. Un lápiz en general para cejas, para ojos, para labios. En general ustedes ahí dicen el tipo de lápiz que sea, es un crayon. Un crayon à sourcils, par exemple, un crayon à sourcils, un crayon à lèvres, El delineador, que yo no puedo vivir sin delineador, sí, le eyeliner, como en inglés, eyeliner. La máscara de pestañas, que en francés es le mascara, con la R, bien, le mascara. Los labiales serían les rouges à lèvres, aunque no sean rojos, sean azules, se dice le rouge à lèvres. Para los labios brillantes existe lo que sería le brillant à lèvres, pero honestamente no se usa, se utiliza más le gloss como en inglés. Otros elementos que utilizamos para maquillarnos son como los pinceles, las esponjas, le pinceau, son los pinceles en general, o sea, un pinceau. Pero las francesas también dicen un brush como en inglés. Y une brosse es un cepillo. Las esponjas se le dice éponge. He escuchado decir éponge à maquillage, éponge à estomper, y también les dicen como en inglés un beauty blender, que es la marca de Beauty Blender, que son esas famosas esponjitas de maquillaje. La houppette son este tipo de aplicadores, generalmente vienen en los compactos, dans les compacts. Y el frasquito, o sea, los frasquitos que vienen a veces vacíos para el polvo, se le dice le poudrier. Y por último, para quitarnos todo el patuque, el maquillaje, decimos le démaquillant. Pero eso yo creo que entraría más como en otro tipo de video que podríamos hacer con todos los productos como de aseo personal, que si champú, jabón, ¿qué les parece? Déjenme ahí en los comentarios si les parece la idea y hago otro video con ese tipo de vocabulario. Quelques verbes et adjectifs importants. Algunos verbos y adjetivos importantes en esto del maquillaje. Por ejemplo, tenemos apliquer, étaler, que es así como esparcir, étaler, estomper, fixer, corriger, souligner, fondre, tapoter, que también es como hacer ese efecto con la Beauty Blender, tapoter. Y algunos adjetivos como mat, que sería mate, brillant, neutre, pigmenté, coloris, foncé, clair.
Bien, hasta aquí sería lo que es el vocabulario. Ahora les voy a leer en francés aquellas cositas que he encontrado en los empaques de productos. Ustedes van a ver aquí en la pantalla lo que yo voy leyendo. Je vais commencer par la palette, que acá al frente dice que c'est une palette de fard à paupières et de pigments pressés pour les joues. En la parte de atrás tiene un mensaje que dice: Enflamme ton grand amour avec cette palette épisée en édition limitée conçue avec Mariale, influenceuse beauté et BFF de Too Faced. Cette collaboration authentique se base sur une amitié véritable, une passion pour les couleurs sexy et une vie emplie de plaisir et de créativité. Des nuances mates, fluorescentes dans des tons roses, orange et rouge, associées à des teintes mates et scintillantes. Moderne et facile à porter, le tout dans une toute nouvelle formule permet de créer sans effort les looks fabuleusement fins de Mariale. Des looks qui repoussent les frontières et vous donnent envie de vous mesurer au monde entier. Oh là là! Y aquí al ladito dice: La teinte Amorcito est un pigment pressé exclusif conçu pour être appliqué uniquement sur les joues. O sea, este se aplica únicamente en las mejillas. Este que está acá, el más pigmentadito. Es súper... C'est trop pigmenté, hein? Oh mon Dieu! Ok. Ah, mais j'aime bien. C'est trop pigmenté, mais ça va. Ah oui, j'aime bien. J'ai ici une autre boîte, otra caja, une autre boîte, que es por la compra de un correcteur. Venían 3 productos. Une base hydratante, un fixateur de maquillage et une mini éponge. Y les voy a leer lo que dice aquí atrás. Shape Tape correcteur contour. Couvrance totale et finie main pour corriger, dessiner les contours ou souligner. Corriger. Appliquer directement sous les yeux et les imperfections. Tapoter et étendre avec une éponge humide. Souligner et dessiner les contours. Utiliser 1 à 2 tons plus clairs ou plus foncés. Conseil. Appliquer Shape Tape coup d'éclat par-dessus les cache-cernes pour illuminer et défatiguer le regard. Base tape, base hydratante. Prolonge la tenue du maquillage et hydrate pendant 12 heures. L'extrait de jojoba et de pépins de raisin hydrate. Conseil. Pressé, il sert aussi d'hydratant. Stay Spray fixateur de maquillage. Tenue 16 heures, résistante à l'eau, à la transpiration et au transfert. Les extraits de concombre et d'aloe aident à rafraîchir et à apaiser. Conseil. Vaporiser l'éponge avant de fondre le correcteur. Quickie, éponge à estomper pour retouche rapide. Esto es un primer para las sombras. C'est de la marca Urban Decay y dice anti-âge base de fard à paupières longue durée. Anti-âge base de fard à paupières longue durée. Cet eyeshadow primer potion anti-âge formulé sans parabènes offre à vos fards à paupières un fini vibrant sans migrer pendant 24 heures, tout en minimisant l'apparence des ridules. Et notre embout biseauté assure une application précise à chaque utilisation. Ese embout es el aplicador. En esta maquillaje compré unos pinceles para maquillarse los ojos. Esta fue una colección que sacaron con Jaclyn Hill, que es otra youtuber americana acá, y la marca es Morphe. Aquí atrás también tiene un mensajito en francés que dice: J'ai créé cette collection de pinceaux en pensant à mes abonnés. J'ai passé beaucoup de temps à améliorer chaque pinceau afin de créer tous les looks. Quelle que soit l'occasion, sortez comme vous êtes et faites mourir d'envie les autres. Je vous aime. Por acá tengo un eyeliner, c'est fabriqué en Chine y dice: Brille de 1000 feux grâce à cet eyeliner. Il saura mettre vos yeux en valeur grâce à sa couleur et des paillettes modulables et à son fini sec confortable. Sa formule en gel liquide maintient les paillettes en place et les empêche de tomber.
Après, nous avons ce produit-là que j'adore. Vraiment, si vous avez l'occasion, achetez-le. Este producto yo lo amo. Si tienen l'occasion, cómprenlo. Que es un primer, c'est une base pour les cils. Pour les cils, para las pestañas. Aquí al frente dice base. Amplificateur de mascara, revitalise et volumise. Brosse volumisante. Y en la parte de atrás dice notre première base de mascara qui repousse les limites de vos cils. Enrobe les cils pour les cils visiblement plus fournis et une application de mascara plus homogène. Base légère crée un effet instantanément amplifié, volumisant et allongeant chaque cil de façon dramatique. Les cils sont délicatement enrobés d'une couche souple pour créer une base uniforme qui amplifiera les effets de votre mascara L'Oréal Paris favori. La formule innovante de la base revitalise et volumise les cils instantanément dès la première application. Sans bavure, s'enlève facilement, testé sous contrôle ophtalmologique et soumis à des tests d'allergie, convient aux yeux sensibles. Testé sous contrôle dermatologique pour la sécurité. Yo se los recomiendo, cómprenlo mis niñas, cómprenme, lo van a agradecer. Luego de esa base vendría lo que es la máscara de pestañas. La máscara de pestañas conseguí esta de Milani, que tiene avant, après, antes y después. Y dice, formule à l'épreuve des aléas de la vie, à l'épreuve de l'eau, de la sueur, des bavures et des sanglots. 91% ont constaté une portance, une longueur et un volume accru des cils. Des résultats observés lors d'un sondage auprès d'un panel de consommatrices. Y en la parte de atrás dice brosse conique avec un bout de précision pour définir chacun des cils. Mascara hydrofuge à l'épreuve pour des cils instantanément fournis. Mascara longue tenue à l'épreuve des aléas de la vie. Protège des aléas du quotidien à l'épreuve de l'eau, de la sueur, des bavures et des sanglots pour près de 24 heures. Amplifie chaque cil. Triple action procure instantanément portance, longueur et volume grâce à ses pigments noirs intenses. Formule légère et revitalisante. Rehaussée d'un complexe de jojoba et provitamine B5 pour nourrir, revitaliser et protéger. Résultats observés lors d'un sondage auprès d'un panel de consommatrices. Oh, miren, y tiene una mise en garde. Mise en garde es cuando te dicen, atención, cuidado, mise en garde. Gardez hors des portées des enfants. Évitez tout contact avec l'intérieur des yeux. Le cas échéant, rincez abondamment à l'eau. Cessez l'utilisation en cas d'irritation. Ne partagez pas ce produit avec d'autres personnes. Très important, ne partagez pas votre maquillage avec d'autres personnes. Por aquí tengo otro producto que c'est un primer, une autre base que dice conseil d'utilisation. Appliquez la base sur le visage et répartissez-la du bout des doigts. S'applique seul ou comme base sous le maquillage ou bien en retouche sur peau maquillée. Et pour finir, ces produits-là, alors d'ici, c'est un produit de Maybelline New York, un produit de Maybelline New York, brume fixatrice de maquillage jusqu'à 16 heures de tenue, fini main. Bien agité, agítenlo bien. Y aquí atrás tiene las instrucciones. Dice, prolonge la tenue du maquillage jusqu'à 16 heures, fini main. Empêche le maquillage de couler ou de s'effacer. À utiliser après l'application du maquillage. Mode d'emploi. Bien agité. Tenir le produit à 20-25 cm du visage et fermer les yeux. Vaporiser dans l'essence des aiguilles d'une montre. Évitez de vaporiser directement dans les yeux et sur les lèvres. Et ben voilà,
esos son los productos que tengo hoy para mostrarles. De todas maneras, no olviden seguirme por mi Instagram, que seguramente cuando consiga otro producto de maquillaje que tenga explicación en francés o algo en francés, se los voy a compartir por allá. Si les gustó este video, no olviden darle un me gusta, dejarme un comentario lleno de amor y compartirlo con todos aquellos que estén aprendiendo francés como ustedes. Je vous dis gros bisous et à la prochaine. Y este señor que como el de las abuelitas. ¿Será que parezco un payasito todo el video? Bien agité y I really get to clicking, but I'm looking for a sister to